En el día de hoy hay una palabra poderosa de parte de Dios para cada uno de ustedes, tanto de nuestros amables televidentes, tanto cristianos y no cristianos, que siempre nos sintonizan a esta hora. Así es que tranquilo, porque yo sé que en el día de hoy hay palabra de Dios para cada uno de ustedes. Y en el día de hoy pues me acompaña un hombre del reino, está con nosotros Juan de Jesús. Bienvenido. Gracias, siervo. Dios le bendiga más a usted y a toda la audiencia. Esperamos que este día de hoy sea de arduo conocimiento para aquellos que lo necesiten, y una palabra de poder le traemos. Hay que recordar que vamos a darle seguimiento a la primera parte que dimos aquella vez que vinimos y no habíamos podido venir, pero hoy sí vamos a completarla con Dios mediante, para que todos podamos conocer la cronología de los tiempos en el cual estamos viviendo hoy en la Biblia. Y comencemos de una vez. Mateo 24, tenemos que darle gracias siempre a Dios porque Él pone palabra en nosotros. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Aleluya. Vamos a Mateo 24. Aquellos que tienen su Biblia me pueden seguir, porque esto es muy importante para todos aquellos que se dicen ser cristianos, todos aquellos que necesitan conocimiento de Dios verdadero para entender la cronología de los tiempos, en cómo estamos viviendo hoy y el por qué estamos en la apostasía hace mucho tiempo. Aleluya. Vamos a comenzar en Mateo 24, 14 y 15, el cual dice de esta manera, y por ser palabra de Dios la leemos en nombre de Jesucristo. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Siervos y siervas, guerreros y guerreras del Altísimo, tenemos que saber por qué Jesús nos da esa pincelada de que se predicaría el evangelio del reino. Hay que acordarse que también en Apocalipsis 14, 6 se habla del evangelio eterno. Este es el evangelio del reino, y Apocalipsis, Jesús le da a Juan la revelación del evangelio eterno, y queremos seguir esa secuencia para poder entender la cronología de los tiempos. Ahora vamos a entender el por qué, cuándo se va a predicar este evangelio que según la Biblia no se ha predicado, porque hasta que no se cumpla la profecía de Joel 2:28 no se puede cumplir esta profecía que Jesús nos manda, para que podamos entender dónde estamos en este tiempo. Hay que recordar que también Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, versículos 16 al 21, nos da a entender que esto es lo que dijo Daniel, que esto fue lo que dijo Joel, que sucedería, que el Señor derramaría de su espíritu a toda carne, para que todo el mundo le conozca, porque el Señor lo que quiere es que nosotros, como siervo del Altísimo, lo conozcamos a Él. Pero cuando usted conoce al Señor, usted tiene que saber que tiene que venir a Él con temor y temblor, con un verdadero arrepentimiento, para que Él pueda darle a conocer la palabra. Porque Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por mí. Y también podemos observar en Mateo capítulo 11, versículo 27, que Él dice que nadie conoce al Padre, solamente el Hijo, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, y aquel que Él quiera dárselo a revelar. O sea que hay una revelación que está aquí. Podemos también observar en Deuteronomio 29:29, el cual dice de esta manera, dice, los secretos son de Jehová y los revelados a los hombres. Ahora, ¿a qué hombre? La pregunta, porque no todo el mundo se llama hombre, porque hombre es aquel que tiene el cambio en la tierra, aquel que tiene el cambio, que busca sinceramente a Dios, porque la sinceridad no existe ahora mismo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está más pagano que los que están afuera. Ese es el problema, porque tenemos que reconocer dónde estamos, qué estamos haciendo y qué somos. Porque si decimos que somos verdaderos cristianos, que hay que quitar un poquito, porque una cosa es ser cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano, pero ser un verdadero cristiano le rueda el peso del pantalón, como dice. Tenemos que entender algo interesante. ¿Por qué el hombre no ha conocido a Dios? ¿Por qué? Porque no se ha entregado. Tenemos que entregar. Jesús dijo, niégate a ti mismo para que seas siervo mío. Si tú amas más la calle, tu casa, tu familia, tus hijos, tu abuelo, tu padre, tu trabajo, tu Facebook, si tú amas tu carro más que a mí, no eres digno de mí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy?
Vemos los pastores que llegan un minuto tarde y al minuto antes de la hora ya quieren irse para su casa. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo es que estamos viviendo? Eso significa apostasía. Entonces vamos a revelar la cronología de los tiempos a través de cómo el Señor revela su palabra, porque todo esto tiene que ser revelado. Hay que acordarse que por el medio está la profecía de Joel 2:28, que Dios iba a derramar su espíritu para que todo el mundo conozca de él, porque el Señor no puede, el Señor no puede justificarnos a nosotros de conocerlo sin conocerlo. Por eso es que cuando vemos a Pablo en Romanos 1:21, que dice que después de haber conocido al Señor, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se fueron a la fábula. Por eso cuando usted ve que va a 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que se amontonarán maestros y apartarán del oído la verdad y se irían a fábula. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Vemos eso, porque todo el mundo está caminando al revés, como la jarba o el cangrejo, que camina al revés, en vez de seguir de largo, se va por el lado o camina para atrás. Entonces así estamos caminando nosotros. Vamos a entender la cronología de los tiempos para que podamos seguir luchando para conocer el tiempo de Dios. Uno me pregunta, ¿para qué yo quiero ese tiempo? Pero nosotros necesitamos saber el tiempo, dónde estamos, porque si no conocemos, si no entendemos nada, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, vemos aquí que Mateo 24, 14 y 15 nos dice que vayamos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lea entienda. Entonces, yo tengo que irme a Daniel. Daniel ya explicamos un poquito la otra vez de Daniel, capítulo 8, 13 y 14 y versículo 17. Pueden escribirlo, pueden ir allá para que entendamos cómo Daniel habla del tiempo, porque a Daniel le pregunta, Daniel contesta en los tiempos, ¿por qué nosotros estamos como estamos? Daniel le responde muy claramente a todos aquellos los cuales creen que estamos viviendo el tiempo de ese evangelio de Mateo 24, 14, todavía no ha llegado, porque cuando se revele la verdad, porque ¿quién es que trae la verdad, siervo? El Espíritu Santo. Amén. Porque dice, te vas a guiar a toda verdad, a todo juicio y a toda justicia. Entonces, cuando vemos cómo es, pero ¿quién es que lo va a revelar? El Espíritu Santo. Pero Jesús dice en Juan 14, 15, 16, 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador y estará con vosotros. Pero el 17 dice, el Espíritu de verdad, el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce. O sea que para yo poder tener el Espíritu Santo, tiene que ser a través de mi obediencia a la palabra de Dios, que es lo que el mundo no está haciendo. El mundo está haciendo mucho sacrificio, pero el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es que tú me obedezcas, mi palabra, la cual te juzgará en el día del juicio, según Jesús. Jesús dice, yo no vine a juzgar el mundo, pero mi palabra sí te juzgarán a ti. Por eso que cuando usted ve en Ezequiel capítulo 9, que es el juicio, no queda nadie. Ezequiel dice, Señor, pero vas a acabar con todo lo de Israel. Y dice, porque nadie ha buscado de Dios. Romanos 3:11, ¿qué dice? Nadie ha buscado de Dios. Y entonces, ¿dónde yo meto que Romanos 3:11 dice que nadie ha buscado de Dios? Lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo. Por eso estamos todos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque Génesis 6:5 dice que todo pensamiento del hombre es con designio al mal. Entonces tenemos que saber la cronología de los tiempos para que nosotros podamos llevar el evangelio exactamente como dice la palabra. Vamos a Génesis 1:26. Hay que recordar que Dios creó al hombre, no formó, creó al hombre en Génesis 1:26, 27. El hombre fue creado en el 6º día. Pero hay que recordar, ¿qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y Salmo 94, que un día en el cielo es como 1000 años en la tierra? ¿Podemos entender eso? Sí, podemos entenderlo, porque el hombre no ha querido entender. Ahora vamos a ver, Salmo 89, 29 dice, estableceré su descendencia para siempre y su trono como en los días de los cielos. O sea, los cielos tienen días. Dios no tiene tiempo, pero los cielos sí tienen días. Y si Dios vive en el cielo, entonces, ¿dónde está Dios? En el tiempo del cielo, no en el tiempo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que conocer eso, que un día para el Señor es como 1000 años en la tierra. ¿Qué dijo David? Yo prefiero un día en tus atrios, en tu patio, que 1000 fuera de él, dice el Señor David. Entonces nosotros tenemos que conocer el porqué. Ahora vámonos a Génesis.
Vámonos a Génesis 15, porque de ahí que comienza lo que nosotros le vamos a aplicar hoy. Génesis 15, versículo 13 y versículo 16. Quiero que me sigan aquellos que tienen su Biblia, aquellos guerreros que quieren entender y conocer la cronología de los tiempos. Dice, el 13 dice, entonces Jehová dijo, ten por cierto que tu descendencia habitaría en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Wow, 400 años. Pero cuando tú te vas al 16, te habla de que y tu descendencia volverá acá en la cuarta generación. O sea que nos está diciendo el Señor que una generación en Él son 100 años. Ahora, vamos a entender ahora por qué nosotros, cuando Cristo vino a la tierra. Porque eso es importante. Mateo 1, 17. Mateo 1, 17, nos vamos a encontrar allí de por qué el Señor te está dando a entender de que su tiempo no es mi tiempo, mi pensamiento no son tu pensamiento. El hombre se cree que a veces anda en un camino de vida, pero es un camino de muerte. Amén. Escuchen lo que dice aquí, en Mateo 1, 17, para que podamos conocer lo que dice. Dice Mateo 1, 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14, o sea, 42 generaciones. Y si son a 100 años, ¿cuántos son? 4.200 años. Jesús nace en el 4.200 años. Eso tenemos que conocerlo para poder entender hoy qué es lo que estamos haciendo. O sea que el Cristo nace a los 4.200 años. Ahora el siervo le va a preguntar, ¿cuántos años hace que ha pasado desde Cristo hasta aquí? ¿Cuántos años ha pasado desde Cristo hasta aquí? 2023. Y si le sumamos 2023 a 4.200, ¿serían cuánto? 6.223. O sea, ¿no estamos en el sexto día? Amén. Estamos en el sexto día. Hace 223 años que pasó, 224 años hace que pasó el milenio, y estamos viviendo el milenio de Apocalipsis 20, el milenio, estamos viviendo el milenio. ¿Por qué ustedes creen que en el milenio es la ira de Dios? ¿Por qué ustedes creen que se habla en Hebreos 4 de que hay un día para que los gentiles, entren al reposo del Señor? Pero es difícil porque Jesús dice, en su palabra, Jesús dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos, y la gente le gusta entrar por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. O sea que para entrar en la puerta estrecha tenemos que sacrificarlo todo. Niégate a ti mismo. Si tú amas más el mundo, no eres siervo mío, dice Jesús. O sea, tenemos que dejar el mundo totalmente en nuestras mentes, porque como yo le sirvo al Señor, dice Pablo, renovado el espíritu de vuestras mentes. Amén. Renovado el espíritu de vuestras mentes, porque con mi mente yo le sirvo a la ley del Señor. O sea que Pablo dice, no, pero la ley es espiritual. Y en Romanos 1:9, Pablo dice, yo al Señor le sirvo en el espíritu. De ahí es que tiene el problema, porque nosotros andamos buscando a un Dios afuera. Dios es un Dios de dentro, un Dios de cerca, un Dios que está dentro de ti. Porque cuando uno se va a Deuteronomio 31, 17, te explica la razón. Escuche, siervo, lo que dice ahí. Pero, Deuteronomio 31, 17, pero aquel día se encenderá mi furor contra él, o sea, contra el hombre. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males, angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en el medio de mí. O sea, los males que el hombre tiene hoy, las enfermedades que están en las iglesias o toda esa gente enferma, es porque no está Dios dentro de ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos entender dónde estamos hoy. Nosotros estamos en el milenio ya hace mucho tiempo, hace 223 años que estamos en el milenio. ¿Cómo yo conozco eso? La pregunta. ¿Cómo conozco eso? Vamos a Daniel. Daniel te dice con exactitud cuál es Daniel. Podemos ir a Daniel porque Jesús menciona a Daniel. Daniel 8 entero, que se habla de los medos y los persas y también de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquista el mundo global, Alejandro Magno, entonces la visión de Daniel no fue con los siervos de él que cogieron
el mando en las cuatro estaciones o los 4 puntos cardinales, sino que la visión de él, Daniel, es con Alejandro Magno, porque él fue el que conquistó Medo y Persa, y él fue el que rompió la cadena y fue a Egipto. Cuando él fue a Egipto, por eso que dice que echó por tierra la verdad. ¿Por qué echó por tierra la verdad Alejandro Magno? Porque cuando él llegó a Egipto, comenzó a hacer la primera biblioteca en Egipto, la cual se llama Alejandría, que todavía hoy, 2300 años, existe esa biblioteca, lo cual él nunca pudo verla porque murió en el 22 y todavía no estaba construida. Entonces, Alejandro Magno en aquel tiempo mandó a buscar todos los pergaminos, todas las escrituras que estaban en todos los países que él gobernaba, y el que no le llevaba eso, ¿qué le hacía? Lo mataba a todos. Entonces, los judíos asustados fueron y le llevaron. ¿Y qué hizo él? Cuando algo es original, ¿qué pasa? No se puede imitar. Entonces, él lo que hizo fue que sustrajo del pergamino de los hebreos, de los judíos, la letra hebrea, e incluso echó la verdad por tierra. ¿Por qué? Porque hizo algo que no debía hacer. Pero como ellos estaban en pecado, según las abominaciones que ellos estaban haciendo, el Señor los entregó. Y también dice Daniel que entregó también su ejército con ellos, para que ellos, hoy se mirara hoy que Dios entrega a cuando Él quiere. Si tú eres un pueblo de Dios y tú haces abominaciones y no estás haciendo las cosas correctamente, Él te entrega ¿a dónde? Al enemigo. Amén. Para que el enemigo te zarandee. Y cuando tú te veas en problemas, en angustia, entonces tú aclamas al Señor. Porque ¿cuándo es que clamamos al Señor? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas, cuando estamos con muchos problemas. Entonces ahí aclamamos a Dios. Y Dios no es así. Dios hay que buscarlo en las buenas y en las malas. Porque ¿qué es lo que dice un matrimonio? Cuando tú te vas a casar, dice, tú vas a estar con ella en las buenas y en las malas. Aleluya. Porque hay que recordar que a los siervos de Dios, del Dios Altísimo, todas las cosas les salen para bien. Aleluya. Entonces, Daniel capítulo 8, 13... dice, y 14 dice de esta manera, para que podamos entender. Entonces oí hablar a un santo y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo duraría la visión? La visión, no está hablando sino la visión de sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario. Hay que entender que el santuario está caído. ¿Pero cuál santuario? De David. Pero hay que recordar que David en hebreo significa amor. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 17? Que el amor se enfriaría. Amén. El amor se enfriaría. O sea que el amor está caído hasta que no reverdezca y hasta que Él dice que va a mandar a David de nuevo para que gobierne a su pueblo, va a estar caído hasta que no se cumple el tiempo que Él dice aquí. Por eso hay que saber los tiempos para conocer dónde nosotros estamos. Entonces el 14 dice, versículo 14 dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Ese santuario de David, el amor. Porque ¿qué es lo que vino a predicar Jesús? El amor. Enseñarnos a nosotros el amor. Que el ser humano no tiene amor. Incluso Jesús hace muchas parábolas. Si yo tuviera el mundo y lo vendiera y se lo diera a los pobres y no tengo amor, ¿de qué vale? De nada vale. Entonces, el hombre necesita conocer qué es el amor. El amor, el único que tiene amor, ágape, se llama el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Porque Él es que te da el amor, porque por amor estamos vivos. Él dice, no lo he consumido por mi misericordia. Y la misericordia te representa el amor. Porque en la misericordia está la piedad, está el amor, está la mansedumbre, la templanza, la humildad. O sea, nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios habla y dice que por la misericordia no han sido consumidos, es porque Él nos ama, como dice Juan 3:16. Amó al Señor, Jehová de los ejércitos, tanto al mundo, que mandó a su Hijo a dar, el unigénito, a dar su vida por los seres humanos, lo cual no lo merecemos. Porque ¿qué dice Jesús en la cena? Esta es mi cuerpo que será partido por ustedes. Esta es mi copa que será rebosada por ustedes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que somos dignos de eso? No, no somos dignos de nada de eso, porque nosotros somos unos siervos inútiles delante del Señor. Por eso estamos como estamos hoy, trabajando, como dicen el adagio, para el inglés. Pero tenemos que trabajar para Dios, porque el que trabaja para Dios primero busca su justicia y el reino, y lo demás será añadido. Aleluya, aleluya, bendito. Entonces, Daniel te está diciendo aquí que 2300 años y mañana, días y mañana pasarían. Y como vemos en Jesús que nos dice en Mateo 24, 14,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que lea entienda, no te dejo saber nada. Simplemente el que lea entienda, porque los entendidos en los últimos días, esos reverdecerán y conocerán la verdad. Porque la verdad es el único que te hace libre. Entonces, vamos al 17 para que podamos entender, porque hay otras denominaciones que dicen que ya eso pasó. Sin embargo, dice, les voy a enseñar el 17, versículo 17 de Daniel capítulo 8. Dice el 17, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté, dice Daniel, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, ¿entiende, hijo de hombre? No le llamó Daniel, le dijo, ¿entiende, hijo de hombre, que la visión es para los tiempos del fin? O sea, que no era para aquel tiempo, es para el tiempo del fin. Vemos el 19 dice, el versículo 19, y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir a fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea que cuando se habla que es del tiempo del fin, estamos esperando que la revelación de Daniel se junte junto con la profecía que Jesús nos da aquí, Mateo 24, pero también, 24:14, pero también con la de Joel. Porque Joel tiene que cumplirse. Para nosotros poder conocer a Dios, tiene que cumplirse. Porque ¿quién es Dios? Se la pregunta. ¿Conocemos a Dios? Él dice que no lo conocemos. Jesús dice que no lo conocemos. Hay más de 70 versículos que dicen que no conocemos al Señor. Nadie. Pero si nos vamos a Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando tú te vas a Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era la palabra estaba con Dios. Pero la palabra, ¿quién es? ¿Podemos conocer a Dios? Dios es la palabra. Amén. Dios es, por eso Jesús dice, nadie a quien yo se la revele, porque ¿qué es lo que Jesús puede revelar? La palabra. Si Jesús nos revela la palabra de su Padre, no puede conocerlo nadie, porque Él dice, yo soy el que voy a revelar a mi Padre. Entonces, todo no es de que porque yo entiendo ni conozco, porque dice la Biblia, dice la misma palabra, aquel que crea conocer algo, diga que no sabe nada, porque delante de Dios nadie sabe nada. Amén. Porque queriendo ser sabios, Romanos 1:22, dice Romanos 1:22, queriendo ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes? Los hombres. Amén. Porque queriendo establecer un reino, como le dijo la serpiente, el hombre ha querido establecer un reino en la tierra, pero no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha soltado un poco, pero el Señor tiene el tiempo cogido. El tiempo del Señor, el cairo del Señor está ahora cumpliéndose. Amén. Y el hombre no ha despertado de eso. Amén. Gloria a Dios, a ti, Señor. Entonces, queremos darle esto para que podamos entender dónde estamos. Ahora vamos a entender el por qué. Le voy a explicar, le voy a desglosar el por qué. Génesis 1:26 y 1:27, cuando dice que el hombre fue creado en el sexto día, a los 6,000 años. El hombre que buscaría a quién? A Jehová. El hombre que conocería a quién? A Jehová. El hombre que va a entrar en la plenitud del reino de Dios, nace al sexto día, el hombre espiritual, el cual Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice algo interesante. Colosenses capítulo 1 dice algo muy interesante, porque nosotros tenemos que conocer. Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Pero cuando tú te vas al 15, versículo 15 del 1 de Colosenses, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es lo que dice en 1:96? Que creó al hombre espiritual. Que nosotros somos creados a semejanza a ¿quién? A Cristo. Y Cristo en el milenio, ¿qué hace Cristo en el milenio? Nos arrastra a Él. O sea, no a mí, en la carne, porque la carne no puede ir al cielo. Pero sí nos lleva con Él el espíritu que nosotros tenemos dentro. Porque dice la Biblia que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Amén. No es de que Dios me habló, no. El espíritu del Señor le habla a nuestro espíritu. Y el espíritu de nosotros le habla al alma. Porque esto es una cadena. Esto no es de que a lo loco, que Dios me habló, que Dios me dijo. O sea, dice Jesús mismo dijo en su palabra, de mí pueden hablar lo que sea, del Hijo del Hombre pueden hablar lo que sea, pero el que habla contra el Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, no tendrá vida ni en esta generación ni en la otra. Y por eso el juicio de Dios por su casa, cuando entra el juicio por su casa, no queda nadie. Ahora lo podemos ver en Mateo 24:32, que lo dijo Jesús. De la higuera aprendé la parábola. ¿Qué quiere decir de la higuera? ¿Quién es la higuera? El pueblo de Dios. ¿O no lo maldijo Jesús cuando vino? Amén. Porque no tenía fruto. Pero ¿qué pasa? Que en Joel capítulo 2, 21 y 23, de 21 a 23, dice que reverdecería de nuevo, reverdecería la higuera de nuevo. El pueblo que estaba muerto vuelve a reverdecer. Aleluya. Entonces, queremos entender esto. ¿Por qué nosotros estamos como estamos? Entonces,
Cristo es la imagen de aquel que fue creado al principio. Y nosotros fuimos creados semejante a Cristo. Por eso en el milenio, cuando tú te vas a Apocalipsis 20, te da otra cronología de tiempo de Apocalipsis 20 del 1 al 7, te da los 6000 años de nuevo, que lo vamos a leer en la segunda parte, ahorita en Apocalipsis, para que podamos entender las razones y el por qué estamos viviendo como estamos, porque estamos dentro de la apostasía, lo cual el hombre no entiende eso. Estamos dentro de la apostasía y tenemos ya 223 años viviendo en la apostasía. En la apostasía, siervo. Si usted se da cuenta, en los últimos 150 años, miles y miles y miles de doctrina. Miles. Incluso he visto que la pentecostal se ha dividido en 500 y pico. Amén. La pentecostal sola. Amén, así es.